¿Te has preguntado alguna vez si Jesús tenía otro nombre antes de pisar la tierra? Imagina contemplar los siglos previos a su nacimiento en Belén y descubrir un misterio que atraviesa la historia sagrada. Hoy, te invito a viajar por textos antiguos, relatos fascinantes y pistas bíblicas que iluminan esta pregunta. Antes de sumergirnos en esta investigación llena de fe y asombro, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando la palabra de Dios juntos. No querrás perderte lo que está a punto de revelarse. En la profundidad de la Escritura, encontramos indicios de la preexistencia de Jesús. El Evangelio de Juan inicia con una declaración enigmática. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras son un portal a un pasado eterno, donde la figura de Jesús no se limita a la historia humana, sino que se proyecta a la eternidad misma. Resulta fascinante pensar que Jesús, mucho antes de ser conocido como tal en la tierra, era llamado el Verbo o la Palabra. En el mundo antiguo, la palabra encarnaba el poder creador y la presencia de Dios. Según Juan, este Verbo es una persona divina que coexistía con el Padre, generando toda forma de vida y luz. Cuando abrimos el libro de Génesis, todo inicia con Dios pronunciando palabras que dan forma al universo. La conexión con Juan 1:1 es inmediata. Esa palabra que crea en el Génesis se nos revela plenamente en Jesús de Nazaret. El mismo que multiplicó panes, caminó sobre las aguas y dio su vida en la cruz, no comienza su historia en Belén, sino en los cimientos de la realidad. Algunos teólogos han planteado que, antes de nacer como hombre, Jesús pudo ser identificado con figuras celestiales presentadas en el Antiguo Testamento. Una de las teorías más comentadas lo asocia con el arcángel Miguel, el gran defensor del pueblo de Dios. Si te llama la atención esta posibilidad, cuéntanos en los comentarios tu perspectiva. Cada opinión nos enriquece. En el libro de Daniel, Miguel aparece como un príncipe celestial que lucha contra las fuerzas del mal. Más adelante, en Apocalipsis, vemos a Miguel vencer al dragón antiguo. Estas escenas épicas reflejan la función de un guerrero divino que protege a los siervos de Dios. Algunos encuentran paralelos con la misión de Jesús, quien vino a deshacer las obras del enemigo y a darnos libertad. Otros eruditos, sin embargo, consideran que la identidad de Miguel y la de Jesús son distintas, resaltando la descripción de Miguel como arcángel y la de Jesús como hijo de Dios. Cada enfoque busca honrar los textos sagrados, mostrándonos que hay varios matices dentro de la misma Biblia. Lo importante es profundizar con respeto y sinceridad en lo que nos enseña. En medio de estos debates, algo permanece claro. Las Escrituras afirman rotundamente que Jesús tenía una existencia previa, gloriosa y eterna. Su encarnación fue un acto divino de humildad y amor que rompió barreras infinitas para entrar en nuestra realidad. Pensar que el Creador mismo anduvo por las calles polvorientas de Judea conmueve y llena de reverencia. El apóstol Pablo, en Filipenses, describe cómo Jesús se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo. Este pasaje, conocido como el himno cristológico, profundiza en la conciencia de que Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a esa igualdad, sino que adoptó la condición de siervo. Así, el Rey del Cielo se acercó a nosotros con un amor inigualable. La Biblia no nos ofrece un pasaje específico donde se declare, este era el nombre de Jesús antes de nacer. Sin embargo, ofrece numerosas pistas sobre su rol en la creación y su identidad divina. En Juan 17, Él habla con el Padre acerca de la gloria que compartían antes de la fundación del mundo, aludiendo a una comunión eterna que trasciende la temporalidad. Pensar en un hijo que existe antes del tiempo es como asomarnos a un abismo de luz y misterio. Nuestras mentes encuentran dificultad para abarcarlo todo, pero nuestros corazones pueden sentir la magnitud de ese amor eterno que se humanizó por nosotros. Si sientes ese impacto espiritual, no dudes en compartirlo en los comentarios. El concepto de la preexistencia también tiene implicaciones para nuestra fe diaria. Saber que Jesús no es solo un profeta ni un personaje histórico, sino la palabra encarnada, eleva su mensaje a un nivel divino. Sus enseñanzas no proceden de un sabio terrenal, sino de alguien que vio los secretos del Padre y los puso al alcance de nuestro entendimiento. El Evangelio de Juan, de principio a fin, subraya la conexión cósmica de Jesús con Dios. Cada milagro, cada discurso, revela su autoridad suprema. Quienes presenciaban sus obras se preguntaban, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen?
Era la gran interrogante que apuntaba a su origen celestial. Si deseas profundizar en esta verdad, la palabra de Dios se convierte en tu mejor aliada. Leer con detenimiento los Evangelios, reflexionar en Filipenses, Hebreos y Apocalipsis, puede abrir tu corazón a un encuentro con el misterio divino. Cuéntanos cómo estudias la Biblia y qué pasajes te han conmovido más acerca de la identidad de Jesús. Cada vez que mencionamos el nombre de Jesús, evocamos el sacrificio que hizo al tomar forma humana. No nos referimos únicamente a un hombre sabio, sino a la voz de la creación, que vino para darnos esperanza. Su nombre, Jesús, significa Dios salva. Y antes de ese nombre, su esencia divina ya existía, aguardando el momento perfecto para manifestarse. En Proverbios 8, encontramos un pasaje sobre la personificación de la sabiduría, descrita como engendrada antes de las obras más antiguas. Muchos intérpretes han visto allí un atisbo de la preexistencia de Cristo, a quien el Nuevo Testamento llama sabiduría de Dios. Esta lectura aporta un matiz poético y espiritual a la identidad de Jesús. El debate sobre si Jesús fue alguna vez llamado Miguel o no, puede cautivar nuestra curiosidad, pero lo esencial es comprender su papel como mediador entre Dios y los hombres. Su naturaleza divina y su cercanía humana nos permiten acercarnos al Padre con confianza, sabiendo que Él comprende nuestra fragilidad desde la eternidad. En Hebreos, se nos presenta a Jesús como el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Este pasaje subraya que no es un ser creado más, sino el Hijo eterno, resplandor de la gloria divina. Tal majestad hace aún más impactante el hecho de que se haya encarnado y haya compartido nuestras limitaciones. Cada línea del Nuevo Testamento que describe la grandeza de Jesús apunta a su origen celestial. Cuando sana, libera y perdona, muestra la misma autoridad que desplegó al darle forma al universo. Nadie más posee ese poder soberano, pues pertenece solo a aquel que existía antes de la creación misma. En la tradición cristiana, la idea de que Jesús existió antes de su nacimiento ha sido central para entender la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Este misterio, lejos de ser una complejidad fría, nos habla de una comunión divina de amor que desea extenderse hasta nosotros. Si el video está resonando en tu corazón, considera dejar un comentario con tu propia reflexión o testimonio. Tu historia puede inspirar a otros a ver a Jesús no solo como un personaje del pasado, sino como el Hijo eterno que puede transformar nuestro presente. La historia de la Iglesia primitiva nos muestra cómo los primeros cristianos defendían la doctrina de la preexistencia de Jesús. Con pasión y valentía, proclamaban que el mismo Dios había visitado su pueblo, cumpliendo las antiguas promesas de salvación. Esta convicción lo sostuvo en medio de persecuciones y peligros inimaginables. Meditar en la grandeza de aquel que creó las galaxias y luego caminó con sencillez en la tierra, nos llena de asombro y devoción. No se trata de un rey distante en un palacio lejano, sino de un Dios que eligió nuestro barro para compartir nuestras alegrías y dolores. El Evangelio de Lucas nos narra el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre, mientras coros celestiales cantaban su llegada. Ese contraste entre la gloria angelical y la sencillez humana es una imagen poderosa de la naturaleza divina y al mismo tiempo cercana del Mesías. En Juan 8:58, Jesús proclama: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta frase despertó en sus oyentes una mezcla de admiración y escándalo, porque evocaba el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente: «Yo soy el que soy». Con ello, Jesús mostraba su identidad divina. Quien explora la Biblia en busca de la preexistencia de Cristo, descubre una constelación de pasajes que apuntan a esa realidad eterna. Cada evangelio, cada carta, repite en diversos matices la misma melodía: Jesús es mucho más que un hombre extraordinario, es Dios obrando en medio de la humanidad. La humildad de su encarnación es tan sobrecogedora que a veces olvidamos su magnificencia previa. Ver a Jesús en las páginas del Nuevo Testamento, interactuando con pescadores y publicanos, se vuelve aún más conmovedor cuando recordamos que estaba rodeado de ángeles antes de esa misión terrenal. En Daniel 7, leemos sobre uno como hijo de hombre que recibe dominio y gloria en presencia del anciano de días. Esta visión profética se cumple en Jesús, quien, tras su resurrección y ascensión, vuelve a asumir la gloria que le pertenecía desde siempre. Tal escena inspira alabanza y gratitud en quienes la contemplan.
Aunque la Biblia no nombra explícitamente a Jesús de otra manera, su esencia como el Verbo, la sabiduría o el Arcángel Miguel, según la perspectiva que uno considere, refleja su rol activo antes de la encarnación. Cada teoría busca resaltar la grandeza de aquel que se ha revelado para nuestra salvación. En Juan 1:14, se afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa frase es el corazón del Evangelio. No hay otro suceso en la historia que pueda compararse con Dios haciéndose hombre para rescatar a la humanidad caída. Si esto te conmueve, escríbenos, ¿qué significa para ti esta verdad? El apóstol Pablo, en Colosenses, declara que en Cristo fueron creadas todas las cosas, y todas subsisten en Él. Con esa afirmación, nos sitúa ante la grandeza del Hijo, quien se encontraba activamente creando y sosteniendo el universo desde la eternidad. Luego, con asombro, nos dice que ese mismo Cristo nos amó hasta la cruz. Cuando Jesús dialogaba con sus discípulos, a menudo se refería al Padre como aquel con quien compartía intimidad profunda. Oraciones como las de Juan 17 nos revelan la comunión eterna entre el Hijo y el Padre, demostrando que su relación es anterior a la creación, plena de amor y propósito. En la Iglesia, a lo largo de los siglos, se ha celebrado la venida de Jesús como el evento que cambió el destino de la humanidad. Su nombre, aquí en la tierra, simboliza salvación, redención y nueva vida. Pero detrás de ese nombre hay toda una historia celestial que confirma su divinidad. La comunión con Cristo no se basa solo en abrazar un dogma. Es una experiencia de transformación profunda. Cuando le reconocemos como el Hijo eterno de Dios, algo en nuestro interior se rinde y brota la fe genuina. Deja tu comentario si has vivido un encuentro especial con Él. El título Hijo de Dios sugiere una relación única con el Padre. No se trata de filiación como la conocemos, sino de una unión eterna e inseparable. Por eso, cuando oramos a Jesús, no estamos pidiendo ayuda a un intermediario cualquiera, sino al mismísimo Dios encarnado, lleno de compasión y poder. El Antiguo Testamento anuncia a un Mesías prometido, una esperanza de redención para Israel y las naciones. Al llegar Jesús, sus discípulos descubrieron que las profecías apuntaban a alguien mayor que un libertador político. Apuntaban al Rey Celestial, preexistente, que voluntariamente bajó a nuestro nivel. La fe cristiana se edifica sobre la convicción de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa permanencia inmutable nos brinda seguridad en medio de las tormentas de la vida. No seguimos a un héroe que pasó de moda, sino a un Dios que reina desde siempre y para siempre. La resurrección de Cristo confirma su naturaleza divina. Ni la muerte pudo contener al Hijo Eterno que posee la llave de la vida. Al salir de la tumba, demostró que todo lo que se había dicho acerca de él era verdad, el Verbo Eterno, el Salvador que derrotó las tinieblas. El Apocalipsis describe a Jesús como el Alfa y la Omega, principio y fin. Esto abarca no solo su poder presente, sino su presencia desde antes que el tiempo iniciara y su gobierno hasta la consumación de todas las cosas. Su reinado es inquebrantable, y tú y yo estamos invitados a participar de él. Para la mente humana puede resultar abrumador imaginar a Jesús existiendo en la gloria antes de nacer de María. Sin embargo, la fe nos empuja más allá de las barreras de la lógica terrenal. Nos conecta con la verdad de un Dios que, por amor, se hizo alcanzable a cada latido de nuestro corazón. Apropiarnos de esta verdad da un nuevo sentido a la Navidad y a la Pascua. No son simples conmemoraciones históricas, sino la celebración de un plan divino que comenzó en la eternidad y culminará en la plena redención de todas las cosas. Y en el centro está Jesús, el mismo Verbo. Muchos seguidores han encontrado consuelo en la idea de que el Rey del Cielo comprende nuestro sufrimiento. Sabe lo que es llorar, experimentar dolor y sentir hambre, porque vivió en carne propia la fragilidad humana. Pero nunca deja de ser el Dios que tiene el poder de sanar y renovar. El valor de su sacrificio en la cruz se multiplica cuando recordamos que no se trataba de un simple mortal, sino del Cordero perfecto que existía desde antes que el mundo fuese fundado. Esa sangre derramada tiene un peso eterno que rompe las cadenas del pecado y la muerte. A veces, nos preguntamos si realmente es importante conocer su nombre previo o su título celestial. Sin embargo, esta búsqueda profundiza nuestra devoción. Saber que no fue casualidad que apareciera en la historia, sino parte de un proyecto divino eterno, enciende nuestra gratitud y reverencia.
El Nuevo Testamento enfatiza que Jesús es la manifestación perfecta de Dios. Verlo a Él es ver al Padre. Esto nos revela la cercanía divina con la humanidad, un puente que se tendió para acercarnos al amor que todo lo transforma. ¿Te has sentido amado por Dios a través de Jesús? Compártelo en los comentarios. Siglos de teología y testimonio han reafirmado esta verdad. Jesús es la palabra viva de Dios, el Mesías que siempre ha existido, pero que entró en nuestra historia para rescatarnos. Ante esta revelación, solo podemos responder con alabanza y obediencia. El profeta Isaías habló de un príncipe de paz, Dios fuerte y Padre eterno. Títulos que apuntan a una naturaleza divina sorprendente. Con la venida de Jesús, todo encaja. La promesa y su cumplimiento se unen en la persona de un Hijo que es también el propio Padre, en un sentido eterno. La tradición cristiana nos enseña que, al final de los tiempos, Jesús volverá con gloria y majestad, ya no como un niño en un pesebre, sino como el Rey victorioso. Eso cierra el círculo. El que existía antes de la creación volverá para restaurarla, haciendo nuevas todas las cosas. Poder contemplar este plan eterno despierta en nuestro interior un deseo de vivir para Él. No es un simple compromiso religioso, sino un anhelo de corresponder a la grandeza del amor que nos creó y que se donó para salvarnos. Ese es el llamado final de la fe cristiana. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, manifiéstalo con un comentario. Tus palabras pueden animar a otras personas a adentrarse en este misterio de amor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos explorando juntos la maravillosa verdad de la palabra de Dios. La esencia de todo esto radica en que Jesús, fuera llamado el Verbo, el Arcángel Miguel o sencillamente el Hijo, existía en el seno del Padre desde la eternidad. Al ponerse en nuestros zapatos, nos abrió la puerta para vivir una conexión divina, una comunión que nos sostiene y nos guía cada día. A lo largo de los Evangelios, encontramos expresiones de Jesús que demuestran su conocimiento único de la voluntad de Dios. Mi reino no es de este mundo, declaró, recordándonos que su origen supera los límites terrenales. Cuando oramos en su nombre, nos acercamos al Rey eterno. Seguir a Jesús implica reconocer que dependemos de su gracia. Él no inició su misión en el primer siglo, venía preparándola desde los albores de la historia. Su cruz, por tanto, es la culminación de un amor inquebrantable, y su resurrección, la confirmación de un poder inagotable. En cada página de la Biblia, se refuerza la idea de un plan perfecto concebido desde antes de la creación, centrado en la persona de Cristo. Saber esto nos llena de esperanza, pues indica que nada en este mundo sucede fuera del cuidado y la providencia divina. El objetivo final de esta enseñanza no es solo adquirir conocimiento, sino acercarnos al Dios que nos ama desde siempre. Que al contemplar a Jesús, tu corazón se llene de adoración. Que tu fe se fortalezca y puedas testificar con gozo que el Hijo de Dios vive y reina por los siglos. No temas en compartir este mensaje con alguien que necesite un rayo de esperanza. El hecho de que Jesús sea eterno significa que su amor nunca termina, que su misericordia no expira, y que su poder permanece intacto para restaurar aún las situaciones más rotas. La pregunta, ¿cuál era el nombre de Jesús antes de venir a la tierra? Quizás nunca la resolvamos totalmente aquí, pero hemos descubierto pistas que apuntan a su naturaleza divina y a su rol en la historia de la salvación. Y eso basta para convertir nuestro asombro en fe. Al concluir este recorrido, te animo a quedar en silencio por un instante y dejar que el Espíritu Santo susurre a tu corazón. Permítele encender en ti la certeza de que Jesús, el Eterno, camina a tu lado. Y si te ha inspirado, cuéntanos cuál de estas reflexiones ha tocado más tu alma. Este mensaje es un recordatorio de que Dios planeó tu vida con amor, del mismo modo que planeó la venida de su Hijo. Nada escapó a su sabiduría. Si estás atravesando un momento difícil, confía en el que existía antes de la creación. Su mano nunca se cansa de sostenernos. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y dejar tu comentario con tus reflexiones finales. Hemos viajado por escrituras, historias y teorías teológicas, todo con la intención de que la verdad de Jesús ilumine cada rincón de tu ser. Hemos viajado por las Escrituras y explorado el misterio profundo de la existencia eterna de Jesús. Su preexistencia no es solo una verdad histórica, es la base de nuestra fe, una fe que se fortalece al comprender que el Verbo eterno vino a habitar entre nosotros.
Pero este viaje no se detiene aquí. La misma eternidad que Jesús abrazó antes de nacer en Belén, también se manifiesta en otros aspectos poderosos de su revelación. La pregunta de qué más nos guarda la historia aún nos intriga, como, por ejemplo, los secretos de figuras bíblicas como María Magdalena. ¿Qué más hay más allá de la historia que conocemos? Si este video te ha conmovido, no te pierdas el próximo, donde desvelaremos la verdad oculta de María Magdalena, sus poderes ocultos. Te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y ser parte de esta exploración que desafiará tu fe y te llevará a un nuevo nivel de conocimiento divino. Nos vemos en el siguiente video, durante 18 segundos. Y así, mientras contemplamos la preexistencia de Jesús y su majestuosa conexión con el Padre, descubrimos un amor y un poder que trascienden los confines de la historia. Sin embargo, este viaje espiritual no termina aquí. Otra figura llena de misterio se alza en los relatos evangélicos, esperando a ser descubierta. ¿Quién fue María Magdalena en realidad y qué secretos guardaba en su corazón? Existían poderes ocultos que la convirtieron en un pilar fundamental de la primera comunidad cristiana. En el próximo video, desentrañaremos las claves que rodean a esta enigmática mujer y su influencia en la enseñanza de Jesús. Si deseas sumergirte aún más en los misterios bíblicos y la verdad oculta tras los rostros menos comprendidos de la fe, no dejes de acompañarnos. Nos vemos pronto para revelar la asombrosa historia de María Magdalena.